Bienvenidos a Relatos de Piel Fría. Soy Nox. Aquí no vas a encontrar simples historias. Vas a encontrar memorias que nunca debieron contarse. Relatos que se arrastran en el silencio, susurran en la oscuridad y se quedan contigo mucho después de que todo termina. Porque hay cosas que no descansan y cuando llegan a ti ya es demasiado tarde. Si decides quedarte, hazlo bajo tu propio riesgo. Apaga la luz y prepárate para no volver a dormir igual. Mi abuelo murió tratando de advertirme que no entrara a ese bosque. Yo no le hice caso. Y ahora ya no soy completamente humano. La noche antes de morir, no durmió. Se quedó sentado en su cama, mirando hacia la ventana. No hablaba conmigo. No respondía cuando le preguntaba si estaba bien. Solo respiraba, lento, pesado, como si el aire le costara. Cuando me acerqué, me agarró la muñeca con una fuerza que no le conocía. Sus dedos estaban fríos, demasiado fríos, y sin mirarme directamente, señaló hacia el norte, hacia la selva, y dijo: «El nudo se está soltando». Al principio pensé que era fiebre, delirio, pero lo repitió, una y otra vez, hasta que su voz se volvió un susurro roto. Decía que algo había sido atado, algo antiguo, algo que no debía salir, y que el tiempo lo estaba liberando. Murió al amanecer, con los ojos abiertos, mirando hacia ese mismo punto, hacia el bosque. Pasaron días, pero no podía sacarme esa imagen de la cabeza, esa insistencia, ese miedo. Así que hice lo que cualquiera haría, lo ignoré, hasta que empecé a soñar. Todas las noches, el mismo lugar, la misma sensación, un bosque que respiraba y algo dentro de él, esperando. No podía seguir ignorándolo. Así que un día caminé hacia el norte. Al principio, todo parecía normal. Árboles altos, tierra húmeda, el sonido de insectos, vida. Pero mientras avanzaba, el sonido empezó a apagarse. Primero los pájaros, luego los insectos, luego todo. El silencio no era vacío, era denso, como si algo lo llenara. El aire cambió, se volvió pesado, difícil de respirar, y tenía un sabor metálico, como hierro, como sangre. Cada paso se sentía más lento, como si el suelo quisiera retenerme, pero seguía avanzando. No sé por qué. Tal vez ya era demasiado tarde para detenerme. El verde empezó a desaparecer. Las hojas perdieron color. Los troncos se volvieron grises. Y entonces lo noté. Los árboles no tenían corteza. Me acerqué a uno y lo toqué. No era madera, era suave, húmedo, flexible, como piel. Retiré la mano de inmediato, pero ya lo había sentido. Debajo de esa superficie, algo se movía. Un flujo, lento, constante, como si todo el bosque tuviera sangre. Me quedé en silencio, escuchando. Y entonces lo oí. Un zumbido, muy bajo, casi imperceptible, pero estaba ahí, metido dentro de mi cabeza, en los dientes, en los huesos. No venía de un punto específico, venía de todas partes. Seguí caminando. El zumbido crecía, se volvía más claro, más definido. Ya no era solo un sonido, eran voces, muchas, susurrando al mismo tiempo. No entendía las palabras, pero mi cuerpo sí, y eso era peor. La vegetación empezó a cambiar. Ya no crecía de forma natural. Los árboles se retorcían, se inclinaban, se unían unos con otros, formando estructuras, arcos, pasillos, como si alguien o algo hubiera diseñado ese lugar. Una catedral, pero no de piedra,
carne. Las raíces ya no estaban enterradas. Se arrastraban por la superficie, gruesas, palpitantes, como tendones expuestos. Cuando las pisaba, se contraían, reaccionaban, como si supieran que estaba ahí, como si me sintieran. Quise dar la vuelta. Lo pensé, lo intenté, pero mi cuerpo no respondió. Algo en mí quería seguir. Necesitaba seguir, hasta que llegué al centro y lo vi. Un altar. No era una construcción humana. Era una acumulación de materia orgánica, endurecida, oscura, viva. Encima había cráneos de animales, perfectamente limpios, alineados, como si fueran parte de un ritual, pero no estaban vacíos. Dentro de cada cuenca crecía algo. Flores, rojas, demasiado rojas, brillantes, casi húmedas. Goteaban un líquido espeso, y por un momento tuve la sensación de que esos cráneos me estaban mirando. El zumbido se volvió ensordecedor. Las voces, más intensas, más cercanas. Sentí que algo dentro de mí respondía, como si una parte de mí ya perteneciera a ese lugar. Y entonces el sonido se detuvo, de golpe. Silencio absoluto. Y en ese silencio apareció. No caminó, no salió de ningún lado. Simplemente estaba ahí, flotando, cubierto por una túnica hecha de cabello humano, moviéndose sin viento, sin lógica. No tenía rostro, solo una abertura, una hendidura vertical, como una herida en la realidad. De ella salía una luz gris, opaca, una luz que no iluminaba, borraba, distorsionaba todo a su alrededor. El suelo cambió. Lo sentí antes de verlo. Algo se movía bajo mis pies. Miré hacia abajo y vi manos, decenas, luego cientos, saliendo de la tierra. No para atraparme, no para hacerme daño. Se movían hacia la figura, como si la adoraran, como si la necesitaran, como si dependieran de ella. La entidad levantó una de sus manos, larga, antinatural, y sostuvo un cáliz, hecho de algo que parecía hueso. Dentro había un líquido negro, espeso, brillante, como petróleo, pero vivo. Lo inclinó lentamente y lo dejó caer sobre las raíces. El bosque reaccionó. Las raíces se retorcieron, se tensaron, como si estuvieran sintiendo dolor o placer, no lo sé, pero yo lo sentí también, en mis músculos, en mis nervios. Caí de rodillas, sin poder resistirlo, sin querer resistirlo. La entidad giró hacia mí, y en ese momento entendí. No necesitaba ojos para verme, no necesitaba tocarme. Entró en mi mente y empezó a borrar mis recuerdos, mi infancia, mi casa, mi nombre, todo lo que me hacía yo, desapareciendo, deslizándose fuera de mí, como si nunca hubiera existido. Intenté aferrarme a algo, a cualquier cosa, pero no había nada sólido. Todo se deshacía. Sentí las manos bajo mí, sosteniéndome, no como una amenaza, como una bienvenida. El bosque no quería matarme, quería absorberme, quería que me quedara. Mi piel empezó a cambiar. La sentí tensarse, volverse fría, lisa. Mis dedos se alargaron, se deformaron, se hundieron en la tierra, y dejé de resistirme, porque ya no recordaba cómo hacerlo. Y entonces, la verdad llegó. No como una voz, no como un pensamiento, como algo que simplemente era. El infierno no es un lugar de fuego, no es castigo, no es dolor. Es esto, es perderte, es dejar de ser individuo y convertirte en parte de algo más grande, más antiguo, más eterno. Mi abuelo lo sabía.
Por eso tenía miedo, no de morir, sino de que esto se liberara, de que el bosque creciera, de que saliera de aquí y nos encontrara. Ahora lo entiendo, porque ahora yo soy parte de esto. Puedo sentir las raíces extendiéndose, kilómetros debajo de la tierra. Puedo sentir la vida afuera, los animales, las personas. Puedo sentirlos, y ellos no lo saben todavía, pero lo sabrán, porque esto no se detiene. Si algún día entras a un bosque y el aire se vuelve pesado y sientes ese sabor a hierro y escuchas un zumbido muy dentro de tu cabeza, no reces, no corras, no intentes escapar, porque en ese momento ya es tarde. El abad de la nada ya comenzó su misa y tú no eres un invitado. Eres el pan, eres el vino, eres la ofrenda. Bienvenido al Evangelio de las Sombras. El relato ha terminado, pero lo que despertó sigue ahí, contigo. Soy Nox, y esto fue Relatos de Piel Fría. Si logras conciliar el sueño, nos escuchamos en la próxima oscuridad. Por ahora, intenta no mirar hacia atrás, porque el frío ya te alcanzó.